Comenzamos la segunda parte del tutorial con la orden girar. Si con el puntero y el clic le damos al icono, podemos designar cualquier elemento que lo podemos girar. Entonces, vamos a designar que este portaasa lo queremos situar, por ejemplo, aquí, en esta situación. Vamos a imaginar que es en este lado y lo queremos situar en este lado. Entonces, designamos lo que es el elemento, damos intro cuando ya no queremos designar ninguno más y nos dice que precisemos un punto de base. Puede ser centro geométrico y se queda en el mismo punto. Si lo marcamos lejano, por ejemplo, pues se va a ir más lejano. Entonces aquí nos interesa hacerlo en el punto geométrico, en el centro geométrico. Le marcamos 90 grados y nos lo pone, digamos, de manera horizontal. Entonces de esta manera nos permite que podamos desplazarlo a este elemento. Vamos a imaginar que está separado a 1 centímetro del borde, lo que sería la colocación del portaasa. Hacemos un desfase de 1 centímetro, dibujamos lo que es una línea y desplazamos lo que sería el portaasa desde este punto a este punto. Luego de aquí ya podemos trazar lo que es una línea, recortarlo o para dejarlo dibujado para cualquier cosa. Entonces, esta orden lo que nos permite girarlo para posicionarlo. Casi siempre es la mejor la forma que yo utilizo lo que es la orden girar. También hay más ocasiones en que la utilizo. Imaginemos que, yo que sé, cualquier texto, por ejemplo, igual que estaba aquí antes, si le doy hacia atrás, y el texto lo tenemos siempre en ángulo cero, por ejemplo, pues siempre nos va a dibujar lo que siempre vamos a escribir, digamos, de manera horizontal. Entonces, aquí pues, no cabe lo que sería, o se queda muy ajustado lo que sería el texto, entonces nos interesa girar lo que es el texto para posicionarlo aquí. Le damos la orden girar, clic, designamos el elemento que queremos girar. Cuando ya no queremos girar ninguno más, le damos a intro, nos pide un punto de base para lo que es el giro, entonces marcamos cerca de lo que sería y con el orto activado, que sería este icono que está aquí, con el orto activado podemos, sin marcarle lo que es numeración de 90 grados, podemos girarlo y luego desplazamos para posicionarlo donde nos interese. Esta sería la orden girar. Estirar. Si designamos lo que es la orden con clic, tenemos estirar y podemos hacerlo siempre con un rectángulo, desde derecha a izquierda. O sea, si nosotros queremos estirar esta zona, siempre empezamos por la derecha con un rectángulo. Acentuamos el doble clic donde queremos, digamos, estirar, en la zona del centro de lo que sería, en este caso, un fuelle. Y ya no queremos designar más objetos, pues intro, marcamos un punto cualquiera y de esta manera ya podemos estirar. Normalmente yo activo lo que es el orto, que puede ser aquí abajo o puede ser con F8. También, si la configuración del teclado es correcta. Entonces, de esta manera lo va a hacer siempre en horizontal o en vertical. Imaginarse que en este caso es horizontal, por ejemplo, lo que yo quiero estirar. Entonces, si yo le pongo una numeración, por ejemplo, de 90, pues me estira 90. Si nos damos cuenta, ha estirado 9 centímetros. Hacia atrás y lo que hemos estirado. Entonces le doy hacia atrás. Si yo quiero estirar, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, siempre desde la derecha hay que hacer lo que sería la ventana de designación. Desde la izquierda, ya he dicho, por ejemplo, que designa lo que coge completo. Pero, por ejemplo, aquí no está completo porque es toda una polilínea, está cerrado, entonces no te coge ningún elemento. Entonces, si lo hacemos desde la izquierda, no te designa nada. Si lo hacemos, sin embargo, desde la derecha, pues te designa lo que tú quieres. Imaginemos que aquí tenemos que estirar lo que es un fuelle, la parte del centro, por ejemplo, que lo quiere que sea 1 centímetro más grande. Entonces, activamos lo que es el orto. Ponemos el puntero para el lugar donde queremos estirarlo, que es hacia afuera. Si lo ponemos hacia adentro, no, lo va a hacer más pequeño. Siempre el puntero tiene que ir para el sentido de donde queremos estirarlo. En este caso, yo quiero estirarlo hacia afuera, por ejemplo, 2 centímetros. Le pongo 20 a la numeración y tal y como está puesto lo que es el puntero intro, y te estira 2 centímetros en lo que serían las dos líneas estas, digamos, y te lo hace más ancho. Entonces, estirar. Escogemos la orden, clic, designamos mediante rectángulo desde derecha a izquierda, bien sea por arriba, por ejemplo, porque queramos estirarlo hacia arriba, o bien sea aquí de ancho porque queramos estirarlo de ancho. Entonces, designamos, clic, cuando ya no queremos designar ningún objeto más, pues intro, y desde aquí ya podemos designar o encoger, porque se llama la orden estirar, pero podemos encogerlo, igual que esta sin, por ejemplo, resulta que hemos medido y tenemos que reducir de 3 milímetros, pues le damos a 3
Ahora mismito lo haría malamente porque el orto lo tengo activado, pero no he dejado el puntero bien hecho. Si os dais cuenta, lo va a hacer mal. Lo deja no ver, ya lo ha dejado doblado hacia abajo. Lo voy a hacer un poco más exagerado para que os deis cuenta. Si yo le doy a la orden estirar y yo quiero estirarlo para, por ejemplo, hacia encogerlo, digamos, por ejemplo, aunque es la orden estirar, querría encogerlo, por ejemplo, pero si posiciono más el puntero, por ejemplo, pues aquí me lo va a estirar malamente. ¿Lo veis? Entonces, siempre que tenéis en cuenta que lo que es el puntero tiene que estar con el orto activado, pero en la posición correcta. En vertical o en horizontal, como nos interese, pero bien posicionado. Aquí le reduzco 30 y se queda 30 milímetros más pequeño. Entonces, esa es la orden, estirar. Doy hacia atrás y lo dejo igual que estaba. Escala. La orden escala la utilizo, digamos, a la hora de... Me voy a centrar en este dibujo, por ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que yo este dibujo, voy a hacer lo que es una copia de este dibujo y me gusta que sea, igual que voy a hacerlo en el dibujo porque se va a notar, pero en el patronaje también, que es donde se va a aplicar, por ejemplo. Imaginar que este dibujo, por ejemplo, tiene una distancia desde la base, por ejemplo, desde aquí hasta la parte alta, de 15 centímetros y yo quiero que tenga 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, elijo la orden escala, designo todo lo que quiero que se escale, lo designo. Cuando ya no quiero designar nada más, le doy a intro, voy a repetirlo, escala, designo, designar objetos, ya no quiero designar más objetos, pues intro. Y ahora escojo un punto de base. Puede ser aquí dentro o puede ser fuera. Yo me gusta irme fuera, porque de esta manera puedo menearme sin estar cerca de ningún punto de designación. Entonces me permite trabajar, digamos, con más comodidad, con más soltura. Entonces, estoy aquí y tenemos aquí las opciones de referencia, copiar o factor de escala. Yo utilizo referencia siempre, es lo que más me interesa. Le damos a la R de referencia en el teclado, a intro, y ahora mismo te pide precise longitud de referencia. Nosotros sabemos que tenía 15 centímetros de alto, pues entonces le ponemos 150, intro, y ahora dice precise nueva longitud. Precisa nueva longitud. Mira lo que digo cuando nos ponemos cerca de un punto donde podemos estar cerca de una intersección, que empieza a decirnos cosas que no. Nos ponemos aquí, precise nueva longitud. Por ejemplo, entonces le decimos pues 200, en vez de 150, 200. Y nos lo escala. ¿Veis? Esta escala un poco más grande, 5 centímetros más grande. Lo hacemos a razón de lo que nos interese. La orden escala, donde más, digamos, la necesito, donde más la utilizo, digamos, es cuando yo quiero escalar cualquier elemento igual que he hecho allí. Por ejemplo, yo he escalado lo que es el dibujo. Pero imaginaros que, por ejemplo, este modelo, igual que tiene 19 centímetros de ancho, que es este modelo en sí, que es redondo, y nos piden, mira, pues no me gusta con 19, me gusta con 22 centímetros o 21 centímetros. Entonces, estos serían los patrones base que tiene lo que es este modelo, diríamos que sería la base, parte de los lados que tiene, que son 12, la parte superior, el forro interior y la parte de arriba, la vista y el culote de la parte interior. Entonces, en estos modelos, por ejemplo, cuando nosotros decidimos hacer lo que es una escala, esto lo va a escalar, digamos, y lo va a proporcionar todo por igual. Lo que quiero decir que si aquí, por ejemplo, tengo un centímetro de separación, para lo que es el montaje, si yo lo escalo un poco más grande, ese centímetro se va a ver modificado. Cuando es muy mínima lo que sería la modificación que tiene, pues no merece la pena a lo mejor porque son partes de 1 milímetro o muy poco lo que tiene. Entonces aquí en vez de coser, por ejemplo, a una anchura de 0,6, pues coser a 0,7 siempre que sigamos lo que es la marca de la costura, pues no tiene tampoco importancia. Igual que la separación de costura, yo la pongo a 2 milímetros, que se ponga a 2,2 por ejemplo, pues tampoco va a tener importancia. Entonces, si yo tengo 19 y quiero 22 centímetros, por ejemplo, utilizo lo que es la orden escala, designo con lo que sería el clic, el botón izquierdo. Yo voy a designar por ventana, lo designo todos los elementos estos. Y, por ejemplo, utilizo un punto de base. Utilizo lo que es referencia, igual que anteriormente. Y con la referencia, por ejemplo, marco la R de referencia, me pide una longitud de referencia. Aquí, como hemos visto, tiene 19 centímetros, pues entonces yo le puedo marcar 19. Lo podemos hacer en centímetros siempre que sea en proporción, 19. Igual que pusieran, si ponemos 190, pues también es correcto, sino que la siguiente numeración, pues tendría que ser también, digamos, proporcional. Entonces, 19 centímetros.
Precise nueva longitud, pues le doy 22 centímetros, por ejemplo. Le damos y ya han crecido lo que necesitaba. O sea, si yo hago lo que es una copia de todos los patrones estos, que son los que he utilizado al principio, pues todos son más grandes. Al posicionarlo aquí encima, por ejemplo, todos son más grandes. Entonces, todo crece en proporción. Ya digo, por ejemplo, antes miramos que esto tenía 1 centímetro de separación y ahora va a tener pues 11 milímetros y medio. No es tampoco nada importante, que queremos rectificarlo y que sea siempre igual. Yo normalmente lo que hago es rectificarlo y ponerlo todo igual. Todo la misma ventaja de aquí. Entonces, si aquí tiene 1 centímetro, yo después modifico y lo dejo a 1 centímetro. Si aquí le doy 6 milímetros de separación a lo que es el margen de costura para abrir lo que son las costuras, estas costuras, pues yo lo modifico y lo dejo siempre en 6, para que no tenga ninguna variedad. Sí que la verdad que la separación entre costuras de aquí, 2 milímetros, esta corresponde, por ejemplo, 2 milímetros, y lo que hemos, digamos, escalado, pues tiene 2,3, pues eso no tiene importancia, porque eso no tiene ninguna validez. 2 milímetros son aproximados siempre lo que es la costura del borde, pero normalmente siempre es un pelitín más ancho, aunque yo utilizo siempre 2 milímetros. Bien, esta sería una de las formas donde mayormente la utilizo. También la puedo utilizar, por ejemplo, a la hora de, aquí lo que es un portaasas, por ejemplo, que es lo que es la puntera de esta solapa. Imaginamos, por ejemplo, que esta puntera tiene, bueno, yo sé que tiene 24 milímetros de separación. Entonces, yo la quiero poner, en vez de tener pase 24, por ejemplo, yo quiero que tenga pase 19. Entonces utilizo la orden escala, designo, cuando ya no quiero designar ningún elemento más, intro, preciso aquí lo que es un punto de base. Ahora me dice factor de escala, preciso el factor de escala. Yo utilizo referencia, como os he dicho, le doy a la R, intro, y me dice longitud de referencia, pues tiene 24 y yo quiero que tenga 19. Entonces es lo mismo que este portaasa, más pequeñito, pero todo está proporcionado por igual. No es un desfase hacia adentro, pero está todo proporcionado por igual. Porque aquí lo que hacemos es proporcionar lo que es la longitud también, no solamente la anchura. Y como veis, lo que es la longitud siempre es más grande. Entonces, esa es la manera de utilizar la orden escala. Bien, la siguiente orden sería medir longitud, por ejemplo. Longitud. Esto nos permite medir la longitud. Es una de las órdenes que siempre hay que utilizarla, porque para hacer lo que es un modelo, por ejemplo, de bolso, yo necesito el recorrido, por ejemplo, en este caso del fuelle, para ver la longitud que hay desde aquí hasta aquí, por ejemplo, y entonces, en este caso, por ejemplo, está descompuesta. Yo puedo medir lo que es la longitud del arco, por ejemplo. Le doy a longitud, posiciono encima del arco, nos venimos aquí abajo y tenemos 269 milímetros, punto 1. Esta longitud de aquí, yo tengo que saber cuál es para saber lo que es la longitud que yo le tengo que dar a lo que es el fuelle, por ejemplo. Entonces, aquí ahora mismo está separado. No hemos llegado todavía a ello, pero ya lo hemos visto algo. Entonces, si yo mido por separado, yo tendría que estar midiendo esta longitud, 143, sumarle a 98, sumarle a esta, sumarle a esta y sumarle a la otra. Entonces, si unimos todo lo que son las líneas estas, es una polilínea, y si le damos a longitud y queremos saber la longitud total de lo que tiene esto, pues son 64 milímetros. 64 centímetros, 640 milímetros. Entonces, es una manera muy buena para saber el recorrido de lo que necesita lo que es el fuelle a la hora de posicionarlo, de sacarle lo que es la longitud. Siempre, en este caso, este fuelle lleva 5 milímetros más y entonces tiene 64,4. Tiene 4 o 5 milímetros más en lo que es el recorrido. Tiene 64 en el resto, pero seguro en lo que es la curva esta, en el ángulo que tiene lo que es la línea, tiene 1 milímetro más. Entonces, longitud es bien sencillo. Si queremos saber la longitud de cualquier punto, de cualquier línea, le damos aquí y nos aparece aquí, 19. De esta, por ejemplo, serían 30. De esta, que es todo el recorrido de Laza, por ejemplo, serían 1555, o sea, 155 centímetros y medio. Entonces, es una manera de hacerlo. Recortar. Recortar es una orden que también se utiliza muchísimo. Vamos a suponer, me centro aquí, por ejemplo, en esta, y voy a dibujar aquí 2 o 3 líneas. Y entonces, recortar. Yo lo tengo, podemos ponerlo en un tipo de modo, que es el modo estándar. Si yo le doy aquí modo, me aparece modo estándar o modo rápido. Si lo tengo puesto, por ejemplo, en modo rápido, significa que yo le doy a recortar y automáticamente
en dándole aquí, por ejemplo, ya me recortaría. Pero a mí el que me gusta es el modo estándar. Yo le doy a recortar y yo quiero designar la línea que recorte. Yo designo estas dos líneas y yo quiero que estas dos líneas sean las líneas que recorten. Entonces tú le das aquí en el medio, bien por ventana o bien con el puntero y te recortan automáticamente. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, alargar. Si mantenemos mayúscula presionado, podemos alargar las líneas que hemos recortado. Sí que es verdad que ahora ya son dos líneas diferentes, porque aquí esta sería una y esta sería otra. Esta sería una y esta sería otra. Entonces, volvemos otra vez a recortar. Si le damos a recortar, podemos designar la línea que yo quiero que recorte. En este caso yo quiero que recorte esta línea. Designamos esta línea con clic. No quiero designar ninguna línea más. Le doy a intro y ya puedo recortar con esta línea. Esta no la recorta porque ya no tiene aquí un elemento, digamos, que se le queda aquí, parte de la línea. Ya está. Esto es una línea independiente, ya no tiene nada que le recorte. Aquí sí podemos recortar. El arco no lo podemos recortar. Sería esta solamente la que recorta. Que queremos, por ejemplo, cambiarlo a modo rápido. Si le damos aquí a modo, le podemos dar a rápido, le damos a modo y está en modo rápido. Entonces, le damos a recortar y automáticamente todo lo que está para recortar, topando lo que es una línea, te lo está recortando. Hay gente que lo utiliza esa. Yo a mí me convence más de la otra manera, pero puedes utilizarlo de una manera o de otra. Y lo que es la orden estirar, digo, alargar, por ejemplo, pues lo mismo. Alargar lo podemos tener en el modo rápido o en el modo, digamos, estándar. Entonces, si le damos a estirar, a alargar que diga, y utilizamos cualquier extremo de una línea para alargarlo, pues siempre que haya algo donde tope con línea, por ejemplo, pues se va a alargar. Esta línea aquí podemos alargarlo todo lo que sea. Si cambiamos lo que es el sentido, en vez de modo estándar, lo cambiamos. En vez de modo rápido, lo cambiamos a modo estándar. Pues entonces volvemos a lo que decíamos antes. Yo designo la línea que quiero que recorte y es con la única que recorta. Entonces ya eso es cuestión de que cada uno lo haga a su manera. Alargar. Esta, por ejemplo, siempre que haya aquí una línea, por ejemplo, lo que sea, si tú designas la línea esta de arriba, vamos a suponer que yo quiero que me alarga hasta ahí arriba, si hay alguna que cruza. Esta, por ejemplo, no llega. Pero, por ejemplo, la muevo y la pongo aquí. Si yo quiero alargar, por ejemplo, hasta la línea amarilla esta de aquí, yo designo lo que es la línea esta amarilla, le doy a esta de aquí y me alargan hasta la línea amarilla, porque me interese por cualquier motivo. Que yo decido, por ejemplo, alargar y le doy otra vez aquí en general. Con una designación por ventana, pues me lo alarga las tres a la vez. O sea, dependiendo de cómo designamos, si con el puntero con la punta o con un rectángulo, pues te lo alarga o te lo recorta a la vez o una a una. Bien, esta sería chaflán. El chaflán yo lo utilizo en el sentido de que siempre lo tengo, se puede hacer, voy a hacer lo que es un rectángulo y digo lo que se puede hacer con chaflán. Si utilizamos chaflán, por ejemplo, tenemos aquí, yo utilizo distancia para poner lo que serían los ángulos a un cierto corte, digamos. Entonces, si yo le doy a distancia en el teclado, o bien aquí, por ejemplo, le doy a distancia y le marco una distancia de 10, por ejemplo, intro, y luego 10 otra vez, estoy cortando lo que sería, estoy chaflando dos líneas. Sería esta, por ejemplo, y esta. Están desde el vértice que tenía aquí a 0 hasta a 1 centímetro, a 10 milímetros y a 10 milímetros. Podemos cambiarle la medida. Una 10, por ejemplo, la primero que designe y la otra 20. Está juntos. Es importante que sea polilínea, por ejemplo, que designemos aquí y todo se quede marcado. Teniendo la distancia en 10 milímetros, esta distancia en 10 milímetros, por ejemplo, tal y como está aquí, designamos lo que es polilínea, bien yo la designo con el teclado, y la medida que nosotros le tengamos puesta, por ejemplo, le ponemos encima de lo que sería el rectángulo que tenemos y automáticamente las cuatro esquinas nos la hace polilínea. Pero yo las utilizo en el sentido de que siempre se puede utilizar para eso, por ejemplo. Rara vez hay que hacer lo que es un diseño de esto, pero vamos, alguna vez surge y tienes que hacerlo. Yo la utilizo con la distancia siempre a cero, a radio de empalme cero. Entonces, le doy a chaflán, a la D de distancia, la pongo en cero dos veces, dándole intro dos veces, y lo que hago es utilizarla a cero punto.
te une lo que son las líneas, pero muchas veces estamos dibujando, son muchas líneas las que hay que unir y casi siempre te resulta muy cómodo, digamos, que cuando tú quieras unir dos líneas, por ejemplo, tengas la opción de que te vengas a Shaflan y te la haga hacer automáticamente, sin necesidad de utilizar lo que es el radio de empalme, que es la siguiente orden que vamos a mirar. Entonces, si utilizamos Shaflan, por ejemplo, esta línea con esta, a 0. Esta línea con esta, a 0. Esta línea con esta, a 0. Siempre te utiliza lo que sería el radio 0. Volvemos, por ejemplo, con esta, por ejemplo, siempre que tengamos el radio de empalme a 0, que digamos empalme, que utilizamos radio de empalme a 0, por ejemplo, que está a 0, pues siempre te lo va a cerrar a 0 también, igual que Shaflan. Pero Shaflan es una opción porque este normalmente siempre lo utilizamos en curva, lo vamos a ver ahora, siempre lo vamos a utilizar para curvas. Entonces, el Shaflan siempre tiene la opción de que tienes la oportunidad de que siempre lo tienes a 0 y siempre te va a unir lo que son las líneas a 0. Une las líneas, los arcos no los une, pero todo lo que sean líneas rectas lo une a 0. Bien, entramos en empalme. Dibujo lo que es un rectángulo, igual que tenía con el Shaflan, para que veamos también la diferencia. Vamos a suponer, por ejemplo, bueno, voy a dibujar lo que sería aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que este sería un fuelle. Entonces las esquinas de abajo van un poquito redondas, un radio de 20. Si yo utilizo, por ejemplo, radio de empalme, me aparecen estas opciones, yo utilizo radio o polilínea. Entonces yo con radio, bien dándole aquí o bien en el teclado RA, que es lo que está activado, la letra R y A es la que están en mayúsculas, le damos a intro y aquí están 0, por ejemplo. Yo voy a utilizar un radio de 20, que sería 2 centímetros de radio de empalme. Entonces, le damos a intro y te dice designar objeto. Puedes designar esta línea con esta, que te une lo que sería el radio de empalme. A 20, este sería, por ejemplo, un fuelle. O este radio de grande que está aquí. Si queremos descubrir el radio que tienen algunos radios que están dados y no sabemos cuál es el radio que tiene, pinchamos encima y automáticamente nos dan aquí lo que es la ventana rápida de propiedades, nos da el radio de empalme que tiene de 70. O sea que si nosotros ahora mismo eliminamos este y le hacemos un radio, le damos a RA, intro, 70, intro, y unimos lo que sería el arco con este arco es igual que el que estaba antes, porque sabemos que es a 70. Podemos utilizarlo también en polilínea. Vamos a hacer un radio de empalme y las esquinas se las vamos a poner redondas a 1 centímetro. Entonces designamos con clic lo que sería radio de empalme, RA en el teclado, intro, numeración de 10, intro, le damos a polilínea, porque ahora tiene la opción aquí de elegir polilínea, le damos a la P de polilínea, intro, y lo ponemos encima y ya nos permite unir los 4 vértices. Le damos aquí, igual que si queremos hacerlo en otro que esté cerrado, por ejemplo. Hay veces que voy a cerrar lo que sería estas dos, por ejemplo, que serían, ahora mismo está todo también unido. Si le damos a radio de empalme, le damos a P, nos los va a unir los 4. Los que estaban en 20 los va a dejar en 10 y los que estaban a 0 los va a dejar en 10 también. ¿Vale? Entonces podemos utilizarlo por libre, utilizando lo que sería una con otra, designando una primero y otra después, esta con esta, por ejemplo, o bien las 4 del tirón siempre que sean polilíneas. Siempre que sean polilíneas, le damos a la P de polilínea y nos hace las 4 esquinas a la vez. Le doy hacia atrás para que se me quede formado porque me interesa para posibles explicaciones. El radio de empalme aquí era 70, RA 70 y se lo hacemos aquí así. Bien, la siguiente orden sería descomponer. Descomponer es bien sencillo. O está compuesta, o es polilínea, quiero decir, que con polilínea es utilizando lo que sería o bien desde el teclado, la U, o bien desde aquí, desde el icono que yo tengo, digamos, predeterminado aquí en la barra estándar, en la barra de herramientas que yo he creado. Lo juntamos o bien desde el teclado. Le damos a descomponer y cada elemento, cada línea, cada arco, cada círculo, cada trozo de círculo es un elemento diferente para actuar sobre ello. Vamos a suponer que este lo quiero cambiar de color. Pues le clicamos y le damos de color porque yo quiero hacer lo que es un corte. Ahí, por ejemplo, que queremos juntarnos desde el teclado, le damos a la tecla unir, intro, y lo unimos, por ejemplo, esta parte de abajo, porque quiero darle una simetría no, perdón, un desfase de 10 hacia afuera, que era para montar
lo que era el fuelle, por ejemplo, por aquí. Entonces utilizo desfase y le doy 10 hacia afuera, o 10 hacia adentro, o 4 hacia adentro porque quiero hacerle lo que es una marca. Decir, no, para donde yo ponga lo que es el puntero, se va lo que es el desfase que yo estoy haciendo, bien para hacia adentro o para hacia afuera. Entonces podemos hacerlo para donde queramos. Eliminamos lo que sería, ya digo, sirve para descomponer y esta para componer. Descomponer y componer. Bien, medir área, que es la última orden que vamos a dar, que con esta son 10 más o menos. Entonces, medir área. Imaginamos, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo que sería de 10 por 10. 100, 100. Serían 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros. Si utilizamos lo que es medir área, entonces nos venimos aquí, le damos a objeto, utilizamos la de objeto, designamos lo que es el objeto y aquí nos está dando lo que mide lo que es el área que tiene este en la parte interior. Aquí serían, si le eliminamos dos ceros, serían 100 centímetros cuadrados. Ya hemos dicho que serían 10 centímetros por 10, serían 100 centímetros cuadrados. O sea, eliminamos los dos ceros y se quedan los centímetros cuadrados. Ya digo, como si fuera a hacer lo que es una pieza, digamos, en cocodrilo, pues sería la manera de medirlo. Esta solapa que está cerrada. Para medir lo que es un objeto tiene que estar cerrado, tiene que estar convertido en polilíneo. Entonces le damos a medir área, le damos al lado de objeto, tocamos lo que es el objeto y nos aparece aquí 180 centímetros cuadrados. Eliminamos los dos números restantes o podemos ponerle 181 o 180 y medio. Luego esto tiene lo que es un margen, por supuesto, pero es una manera de medir cualquier figura. Tiene que estar cerrada. Mira, esta, por ejemplo, no está cerrada completamente. Está cerrada, está hecho polilíneo, lo que son estas tres, la parte de abajo, pero esta no. Entonces, si utilizamos lo que es medir área, objeto, si le damos aquí, no, te lo mide también. Te lo mide también, te lo deja cerrado porque llega desde un vértice y te lo hace cero, por ejemplo. Este tendría 295 centímetros cuadrados. Si lo queremos pasar ya a otra medida, por ejemplo, pues quitándole, por ejemplo, las décimas que queramos. Entonces, esta sería la orden medir área. Ya digo que se utiliza, por ejemplo, se puede utilizar para lo que sería medir lo que es todo lo que es el área que lleva la piel, sea de una manera o de otra, para saber con exactitud el área que tiene. Bien, pues con esta orden terminamos la segunda parte.